Bienvenido. 3 historias que te harán poner los pelos de punta, así que quédate hasta el final. Suscríbete para más historias. Historia 1. La chica de la iglesia. Soy de un pueblo pequeño, en Antioquia, a unos 40 minutos de Medellín, Colombia. Cuando tenía aproximadamente 22 años, estaba pasando por una etapa rara, de esas donde no sabes qué estás haciendo con tu vida. Había terminado una relación de casi 2 años. Todo se sentía vacío, sin rumbo, como si estuviera buscando algo, pero ni siquiera sabía qué. Mi abuela era extremadamente religiosa, de esas personas que no fallan a misa, ni aunque esté cayendo el cielo. Después de que mi abuelo murió, un hombre muy respetado en el pueblo, ex militar, ella se aferró aún más a su fe. Yo empecé a acompañarla todos los domingos. Al principio por no dejarla sola, pero también porque, siendo sincero, sentía que necesitaba algo que me aterrizara. Ella decía que mi abuelo estaba con Dios, que estaba en paz, y verla tan convencida, tan tranquila, me hacía envidiar. Esa clase de fe es rara. Un domingo después de misa, observé una chica hermosa. Nunca la había visto antes. Y eso era extraño, porque en pueblos así todo el mundo se conoce. Tenía el cabello oscuro, rizado, ojos claros, como entre verde y miel. Pero no era solo eso, había algo raro en ella. Algo que no supe explicar en ese momento. Esperé a que terminara la misa y me acerqué. Hablamos, y fue inmediato. Esa conexión, que uno siente una vez en la vida, o nunca. Se llamaba Valeria. Tenía una forma de hablar tranquila, como si siempre estuviera ocultando algo. Yo intenté preguntarle sobre su familia, de dónde venía, pero ella esquivaba todo con bromas. Con una sonrisa, contestó: "Eso te lo cuento, si me invitas a salir", me dijo sonriendo. Y sí, caí. Durante la semana hablamos muchísimo. Por WhatsApp, por Instagram, aunque algo me llamó la atención. Tenía muy pocas fotos, casi nadie la seguía. Pero en vez de parecerme raro, me gustó. Se sentía más real. Con el tiempo me contó un poco de su vida. No todo. Solo lo suficiente para incomodarme. Su padrastro era alcohólico, violento. Su papá biológico, peor. Nunca me dio detalles. Solo dijo que tuvieron que irse lejos para escapar de él. El siguiente domingo, volvió a la iglesia. Yo lo tomé como una señal. Le pedí salir, y aceptó, sin pensarlo. La cita fue normal. Fuimos a cine en Medellín, comimos algo sencillo. Todo fluía bien, demasiado bien. No quería que la noche terminara, así que le propuse dar una vuelta en carro. Salimos de la ciudad, hacia una carretera sola, rodeada de árboles. Y ahí fue donde todo cambió. De la nada empezó a hablar. Pero no en español. Era rápido, confuso, como si estuviera susurrando algo antiguo. Sonaba como francés, o algo parecido. Me reí nervioso, pensando que estaba bromeando. Hasta que la miré. Sus ojos se fueron completamente hacia atrás. Solo se veía el blanco. Perdí el control del carro por un segundo, casi nos estrellamos. Paré a un lado de la carretera, con el corazón a punto de salirse. Ella seguía hablando. Pero ahora su voz no sonaba como la de ella. Era más grave, como si viniera de otro lado. Intenté llamar una ambulancia. No sabía ni qué decir. Creo que está teniendo una convulsión, repetía. Pero en el fondo sabía que no era eso. Su cabeza temblaba levemente, sus labios se movían sin parar. Y había algo en el aire, que no puedo explicar. Como si no estuviéramos solos. Y de repente, silencio. Se quedó completamente quieta. Giró la cabeza hacia mí. Sus ojos volvieron a la normalidad, pero su expresión no era humana. Antes de que pudiera decir algo, abrió la puerta y salió corriendo, directo hacia el bosque. No corrió como una persona normal, corría demasiado rápido. Desapareció entre los árboles. La policía llegó minutos después. Les conté todo. Todo, incluso sabiendo lo loco que sonaba. Nunca la encontraron. Nunca volvió a la iglesia. Su número dejó de existir. Sus redes desaparecieron. Y lo peor de todo, nadie en la iglesia sabía quién era. Nadie, como si nunca hubiera estado ahí. Y a veces, todavía me pregunto, ¿qué fue lo que se subió a mi carro esa noche? Historia 2. La tormenta en el desierto. Hace unos años, manejaba un carro viejo.
Un Chevrolet del 2011, que apenas funcionaba. Frenos malos. Motor inestable. Lo peor. Los limpiaparabrisas no servían. Venía de visitar a un amigo en la costa, cuando cruzaba por La Guajira. Empezó una tormenta, pero no una normal, una tormenta brutal. Lluvia intensa, rayos, viento. No podía ver absolutamente nada. Tuve que orillarme. No había nadie, ni un solo carro, solo desierto, oscuridad y lluvia. Pasó una hora, luego otra, y empecé a sentir algo raro, como si no debería estar ahí, como si algo me estuviera observando. Cuando cayó la noche, los vi. Luces, a lo lejos moviéndose. No eran rayos, eran linternas. Se estaban acercando. Salí del carro. Corrí y me escondí detrás de unas rocas. Mi corazón no paraba. Eran tres figuras, moviéndose de forma extraña, como si no estuvieran completamente conscientes. Rodearon mi carro, iluminándolo, buscando algo, y de repente, un disparo al aire. No me moví, no respiré, nada. Después de unos minutos, las luces desaparecieron. Pensé que se habían ido, pero no. Volvieron, más cerca. Llamé a la policía susurrando. Cuando finalmente llegaron, las figuras salieron corriendo hacia la oscuridad. El policía no se sorprendió ni un poco. Y eso fue lo peor de todo. Historia 3. El pueblo que no existe. Hace unos meses, viajaba con mi amiga Carolina desde la costa hacia Medellín. Todo iba normal, hasta que paramos en un pueblo. Parecía turístico, pero estaba vacío, demasiado vacío. Entramos a una tienda, todo normal. Fuimos a otra, y allí la vi, era ella, la misma mujer, exactamente igual. Cuando le pregunté, me dijo que no tenía hermana. Regresé a la primera tienda, y ya no era ella. Era otra persona, completamente distinta. Luego la gasolinera vacía. Entramos y salimos. Estaba llena de gente, de carros. Todos mirándonos nos regresamos. De vuelta en la carretera. Un carro nos pasó una minivan con el vidrio roto. 10 minutos después, nos volvió a pasar. No era posible. El GPS marcaba una hora, cuando solo habían pasado minutos. Logramos salir de ese lugar. O al menos, eso creímos. Cuando finalmente volvimos a la autopista, el ambiente cambió de inmediato. Había carros, luces, movimiento. Todo parecía normal otra vez. Pero dentro del carro, no lo era. Carolina no hablaba. Miraba fijamente al frente, como si tuviera miedo de voltear. Yo tampoco quería romper el silencio, porque sentía que si lo hacía, algo iba a responder. Después de unos minutos, respiré profundo y miré el celular. El GPS seguía encendido. Y ahí fue cuando lo noté. No había señal de que hubiéramos pasado por ningún pueblo. Nada. Ni rastro. Ni nombre. Ni desvío. Era como si ese lugar no existiera. ¿Viste eso?, le dije a Carolina. Ella negó lentamente. Pero no porque no lo hubiera visto, sino porque no quería aceptarlo. Intenté racionalizarlo con cansancio, falta de sueño, sugestión. Pero entonces, Carolina habló. Me preguntó, ¿y ese carro? Sentí un vacío en el estómago. No quería mirar, pero lo hice por el retrovisor. Ahí estaba, la misma minivan, la del vidrio roto, detrás de nosotros, manteniendo la misma distancia, durante minutos, sin adelantarnos, sin alejarse, como si nos estuviera siguiendo. Acelera, me dijo Carolina, con la voz quebrada. Y lo hice. 90, 110, 130 kilómetros. Pero el carro seguía ahí, sin esfuerzo, sin ruido, como si no estuviera limitado por nada. Mi respiración se volvió pesada. Las manos me temblaban. De repente, las luces del carro se apagaron por completo. Pero seguía ahí en la oscuridad, siguiéndonos.
No sé cuánto tiempo pasó. Minutos. Horas. Hasta que de repente desapareció. Sin girar. Sin frenar. Sin nada. Simplemente ya no estaba. Hay lugares que no deberías encontrar. Llegamos a Medellín al amanecer. Ninguno de los dos volvió a hablar del tema. Durante días. Semanas. Hasta que una noche, Carolina me escribió. Solo un mensaje. Lo encontré. Sentí un frío inmediato. Le pregunté a qué se refería. Me mandó un enlace. Un foro. Historias. Relatos. Personas describiendo el mismo lugar. Un pueblo que aparece. Y desaparece. Tiendas que cambian. Personas que no existen. Carros que se repiten. Y algo más. Algo que me hizo cerrar el celular de inmediato. Algunos decían que no todos los que entran salen. Si estás viendo esto y alguna vez has sentido que un lugar no estaba bien, que algo no encajaba, hazle caso a eso porque hay cosas que no necesitan explicación. Solo necesitan que te alejes. Y si alguna vez te encuentras en una carretera sola de noche y ves luces, o un pueblo que no recuerdas haber visto antes, no te detengas. No mires atrás. Y por lo que más quieras, no sigas manejando. O si sientes que algo te está esperando, hay algo que no te conté. Después de todo lo que pasó, intenté olvidar. Pero hay noches en las que todavía recuerdo su mirada. Y lo peor es que a veces siento que nunca se fue.